muchos problemas, ¿no?, que nos surgen en nuestro día a día. A lo mejor un amigo nos aconseja, ostras, pero haz lo que sientas, ¿no? Pero yo qué siento o qué pienso yo, ¿no? ¿De dónde vienen esas creencias? ¿De dónde vienen esos pensamientos, ¿no? Sea auténtico, es decir, haz lo que tú creas, como eres tú, pero ¿qué soy yo? ¿No? O sea, esto es un tema ya más filosófico, pero súper, súper interesante, ¿no? De hecho, es algo que lo suscribo plenamente, y también estoy muy de acuerdo con la reflexión que has hecho. Porque, ¿qué es ser auténtico? ¿Qué es ser auténtico? Yo no lo sé. ¿Qué es ser auténtico? ¿Es ser o hacer aquello que yo crea o sienta? Bueno, ¿de dónde vienen esas ideas, esas creencias, esos pensamientos? Bueno, es muy interesante, muy interesante. Pero en todo caso, para no enquistarnos en esta cuestión, que es... Por unirlo, por Sí, ver por qué esto sí está relacionado con la argumentación, mi mayor ¿vale? miedo es que muchas veces ser auténtico se entiende como no cambiar de opinión, ¿vale? Si yo tengo una creencia y hablo con alguien, bueno, esto se ve mucho en el ámbito de la política, yo tengo una creencia, hablo con alguien, la otra persona me da buenas razones para que yo dude de esa creencia y termino diciendo, "Mm, pues ahora empiezo a dudar o más bien empiezo a creer lo contrario". Eso no está bien visto. Dice, pues, ¿te dejas influir por cualquier persona o qué pasa? El ser auténtico muchas veces es ser un terco, ser un dogmático, y eso es lo que me da miedo de ese ideal. Totalmente, totalmente. Bueno, seguimos un poco con... Tengo aquí Muy bien. preparada una guía de preguntas. Ahora hemos ido... Bueno, hemos bailado libremente, ¿no? Pero volvamos un poco a las preguntas. Y relacionándolo un poco, ¿no?, con todo esto, que me parece muy interesante. En el libro, y hablamos también un poco también del libro, ¿no?, que hay muchas cosas que tengo anotadas y que me parecen súper, súper interesantes. De hecho, me encanta, José, cuando en el libro cuentas que en una ocasión, ¿no? No sé si te acordarás, porque antes, detrás de cámaras estábamos hablando, ¿no?, que a veces uno escribe el libro y hace tanto tiempo que no se acuerda Sí, de cosas. Así que si no te acuerdas de alguna cosa, no hay problema. No hay problema, vamos a pero intentarlo. vamos a intentarlo, te lo refresco. Pero en el libro mencionas, ¿no?, que el rey Carlos II pidió a sus científicos, ¿no?, una anécdota que cuentas, que explicaran por qué un pez muerto pesaba más que ese mismo pez cuando estaba vivo. Los Sí, científicos, ¿no?, presentaron varias explicaciones ingeniosas y originales. Sin embargo, todo resultó ser una broma del rey, ¿no?, porque la afirmación era falsa. Lo curioso es, ¿por qué los científicos asumieron que era cierta? Porque en lugar de preguntarse como primera pregunta fundamental si realmente un pez muerto pesa más que un vivo, se centraron directamente en explicar por qué sería así. Es decir, este es un fenómeno que creo que es más común de lo que parece, y a menudo las personas asumimos como verdadero aquello que debemos explicar, en lugar de cuestionarnos si lo que estamos intentando explicar es de hecho cierto. Esto me pareció fundamental, ¿no?, en el pensamiento crítico, en todas estas cuestiones. No sé si puedes explicar o andar un poco en esta cuestión, pero me pareció muy, muy interesante, ¿no?, esta anécdota. sí. Sí, bueno, antes de nada quiero aclarar que no, esa anécdota no se sabe muy bien, la ¿Vale? fuente es probable, es un rumor que corre en Ok. filosofía, ha aparecido en varias obras y probablemente será falsa, pero es una anécdota buenísima Es para buenísimo. relatar esto. A ver, voy a dividir la respuesta en dos partes. La primera es específica sobre el caso del rey, que el rey en ese caso la anécdota se cuenta porque el rey había apoyado y había promovido la creación de la Royal Society en el siglo XVII en el Reino Unido y entonces era muy cercano a los científicos y estaba cenando con ellos, si no recuerdo mal, en ese momento. Y, y lo que ocurre, lo que trato de explicar en esa parte del libro, si no recuerdo mal, es que muchas preguntas contienen presuposiciones. La mayoría, si no todas, me cuesta, la palabra todas la manejo con muchísimo cuidado, pero ahora mismo no recuerdo ninguna excepción. Todas las preguntas tienen, tienen algún presupuesto, algo que yo doy por verdadero, porque si no, no tendría sentido la pregunta. Entonces, si yo pregunto por qué un pez muerto pesa más que un pez vivo, estoy asumiendo que eso ocurre. Pero fíjate que otras preguntas como ¿quién mató a Kennedy? Presupone que alguien mató a Kennedy, que Kennedy fue asesinado, etcétera. Em,
Y si un estudiante me pregunta cuándo termina la clase, está presuponiendo que la clase va a terminar en algún momento. Esa es parte de lo que explico en ese capítulo del libro. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Que si uno no está de acuerdo con el presupuesto de la pregunta, tiene que llevar la contraria al que está hablando. No puede responder la pregunta, tiene que decir no acepto esa pregunta. Y claro, eso con el rey es un poco difícil de hacer. Y yo creo que eso explica por qué dijeron, ah, pues si lo dices tú, pa'lante. Em, en otros casos, más allá de los presupuestos, de las preguntas, es verdad que muchas veces se dan por hecho cosas y se explican, y esto precisamente es algo con lo... Mira, me pillas ahora mismo trabajando en eso, porque es un tema que introduje en el manual, en el libro, pensando que podría resolverlo fácilmente, porque, bueno, pensando que estaba resuelto ya en los estudios de la argumentación, y que me parece muy importante, que es la diferencia entre argumentar y explicar, que está en el primer capítulo del libro, si no recuerdo mal. Y es una diferencia muy importante porque cuando explicamos, damos por hecho que es cierto lo que estoy explicando y doy razones de por qué eso ocurrió. Si yo digo, pues la Primera Guerra Mundial tuvo lugar por esto y por esto, estoy dando por hecho que la Primera Guerra Mundial tuvo lugar y se presentan razones que explican por qué tuvo lugar. En cambio, si yo argumento, lo que tengo que presentar son razones que convenzan a la otra persona de que eso ocurrió. En ese caso, pues tendría que decir, pues la Primera Guerra Mundial yo sé que tuvo lugar por los registros que quedan, por los restos de las batallas, lo que sea, todos los documentos y pruebas con las que cuenten los historiadores. El, el gran problema de esta distinción, y por eso me parecía muy importante incluir una parte sobre ello, es que muchas veces las explicaciones tienen, tienen su toque persuasivo, son persuasivas. ¿Sabes? Si yo digo, pongo algún ejemplo ahí parecido de hecho de experimentos que se hicieron pues con varios participantes poniendo a prueba esto. Si, si yo digo, pues yo creo a ver, eh, creo que este ejemplo lo pongo en el manual tal cual. Si yo digo imagínate que la gran mayoría de la gente que sale de la cárcel reincide, ¿vale? O un porcentaje alto, no hace falta que sea la mayoría. Y yo me pongo a pensar, pues, ¿por qué ocurre esto? Pues puedo explicar, pues yo creo que ocurre porque, em, eh, no sé, es porque, imagínate, una tontería, porque no tienen suficientes videojuegos. Imagínate que yo digo, yo creo que es por eso. Y claro, quien me oiga dirá, ¿por qué crees eso? A mí, dame alguna razón argumentativa para convencerme de ello. Y lo que hago es decir, bueno, es que lo que ocurre es que si no tienen videojuegos en casa, pues llegan a casa, se aburren, no tienen nada que hacer, como acaban de salir de la cárcel no tienen trabajo, entonces para estar en casa sin hacer nada, pues terminan saliendo y terminan, para entretenerse, pues terminan metiéndose en líos y acaban en la cárcel otra vez. Esto de repente suena más plausible, pero no he dado ningún argumento. Lo que he hecho ha sido explicar. Asumiendo que el problema es la falta de videojuegos, he explicado cómo sería la relación causal. Pero esto no debería convencer a nadie, que está en cuestión si el problema es la falta de videojuegos o no. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta distinción entre argumentos y explicaciones y asegurarnos de que cuando nos tienen que convencer de algo, que lo que nos den sean pruebas que de verdad nos convenzan de que eso ocurre, no una explicación especulativa sobre cómo podría ocurrir. Ahora, no es tan fácil distinguir entre una cosa y otra. Parecía que sí, pero se me está enredando un poco. Qué bueno, qué bueno. Lo que me ha parecido súper interesante, José, lo que mencionabas del rey, que quizás lo más razonable para esos científicos es hacer caso, ¿no?, al rey, porque es una figura de autoridad y quizá esto sea lo más razonable. Pero en otros casos, a lo mejor lo más razonable es pararse, distanciarse un poco, ¿no?, y decir, ostras, realmente tengo que investigar sobre esta cuestión. No sé, esto me ha parecido súper interesante porque a veces lo más razonable
es curiosamente algo que a lo mejor no es lo más, lo más correcto. No en este caso, como por ejemplo lo que hacían los científicos con el rey. No sé si me he explicado, si no, pero seguramente Sí. lo has entendido, pero me ha parecido interesante, interesante. Sí, yo creo que eso, si me permites, es Sí, simplemente razonable, es que es una palabra con un sentido muy amplio. Yo trato de reflejar lo que es razonable en cuanto a qué cosas creemos. No uso esta expresión en el libro muy a menudo, pero estoy tratando de hablar de tener espíritu crítico. Pero claro, no idolatro tampoco el espíritu crítico. Si te estás jugando el cuello porque estás ante el rey, no te pongas a discutir con el rey sobre si el pez muerto pesa más o pesa menos, porque tampoco vale la pena. Hay veces, en ese sentido, sí, lo más razonable, pues es, oye, si tú ves que tu cuello está en juego, pues quédate callado, mira para otro lado, siempre y cuando sean cosas triviales como esa. totalmente. Y de hecho, me encanta porque, bueno, yo también estoy escribiendo un libro, de hecho, José, no sé si lo sabías, pero en el prólogo, Mira, José, escribo que una de las razones por las cuales estos temas me empezaron a apasionar, yo cuando, por ejemplo, discutía con mi madre, ¿no? Siempre me decía, ostras, esto tienes que hacerlo así porque lo digo yo, ¿no? Porque lo digo yo. Y no me ofrecía razones, es un clásico, ¿no? No me ofrecía razones. Y esto de pequeño a mí me indignaba. Digo, ¿cómo que porque lo dices tú? ¿No? y en el pensamiento quizás crítico dirían, ostras, no, esto puede ser una falacia lógica de autoridad, lo que sea. Vale, pero quizás lo más razonable en este caso es acatar, es hacer caso a mi madre, ¿no? Porque si no tengo las de perder. Tengo las de perder. Es decir, teniendo espíritu crítico, quizás podríamos decir, ostras, pero es que no me está dando razones. Está razonando mal, está argumentando mal, esto es injusto. Ok, es injusto, pero es mi madre y tiene la autoridad. Tiene la autoridad. Si no le hago caso, creo que tengo mucho que perder, ¿no? Las que tiene que perder soy yo. mm, Entonces, bueno, esto me parece interesante. Me parece muy interesante, porque si de algún modo estamos siempre con el modo espíritu crítico, pensamiento crítico activado, a veces nos puede traer más problemas que otra cosa. Pero bueno, no sé qué opinas sí, al respecto. sí, ese es un buen punto. Ese me gusta mucho que hayas mencionado eso, porque también me parece que hay, pues, afortunadamente hay ciertos grupos en las redes sociales, en internet, o incluso asociaciones que se juntan en persona, que tratan de promover el pensamiento crítico, tratan de promover este tipo de razonabilidad, como lo llamaría yo. Pero la parte mala de esto, por lo menos lo que yo he visto, lo que he conocido de estos grupos, es que a veces caen en un fundamentalismo del espíritu crítico. No hay que estar todo el tiempo llevándole la contraria a todo el mundo, ni pidiendo razones, ni preguntándole a todo el mundo cómo sabes eso. Usando una metáfora bélica que no me gusta mucho, pero que aquí es oportuna, yo diría, hay que saber elegir las batallas, ¿vale? Y muchas veces, cuando uno se está comunicando con otra persona, muchas veces lo más importante, el principio más importante de esa comunicación, no es la verdad. Hay otras cosas que importan más. Tenemos que mantener una relación, pero esto se puede ver fácilmente, simplemente si cuando coincidimos con un vecino en el ascensor y nos dice, bueno, ¿qué tal? Está haciendo mal tiempo, ¿eh? Sí, sí. Pues parece que dentro de 2 días va a llover un poco. Y ahí no tendría mucho sentido decirle, ¿cómo lo sabes? Demuéstramelo. No, estás haciendo charla de ascensor, no te vas a poner a discutir sobre si eso es verdad o no. Y muchas veces, pues, por ejemplo, es más importante cuidar una relación personal que ponerse a discutir sobre si algo es verdad o no es verdad. Hay que valorar cada situación. Totalmente, y es buenísimo. Y de hecho, en el libro, si no recuerdo mal, pones un ejemplo también muy gráfico, ¿no? Muy visual, ¿no? Cuando hablas de, no sé si es una mujer, ¿no? Que en la nevera hay queso, ¿no? Creo que es algo así, ¿no? Decías, ostras, si a Sí, mí, por ejemplo, con el compañero con el que vivo, por ejemplo, me dice que hay queso en la nevera, no me pondré a desconfiar o le pediré, ¿no? Razones, pruebas, evidencia, ¿no? Porque realmente pues, entraríamos en una discusión quizás baladí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que a veces pues
saber discernir, ¿no? En qué batallas, ¿no? Mm. Nos enfrescamos, ¿no? Pero es muy Y interesante. que confiar en la gente, creo que eso es lo que trato de señalar en ese punto. Confiar en lo que nos dicen otras personas no implica necesariamente una falta de espíritu crítico, porque la confianza no es ciega, la confianza tenemos también un mecanismo de filtrado de creencias en función de quién nos habla, en función de lo que nos dice, y muchas veces podemos aceptar cosas sin necesidad de preguntar cómo lo sabes. Y está bien, eso también forma parte de la actitud del pensador crítico. Totalmente. Y seguramente los oyentes o los faladictos o yo mismo, ostras, seguro que estarán de acuerdo con esto que dices, pero se podrían preguntar, vale, José, pero ¿en quién confiamos? ¿No? Hoy en día, ¿no? Este es el problema, ¿no? Ok, está muy bien, Mm. está súper bien lo que dices y tienes razón y es muy razonable, pero ¿en quién confío, José? ¿En quién confío? ¿Confío en los científicos? ¿Confío en los políticos? ¿Confío en mi madre? ¿En quién confío? ¿Vale? ¿Cómo ¿Cómo distinguimos, ¿no? Quién es una autoridad, quién no, quién confiamos, en quién no? Es un tema complejo, pero muy interesante. Sí, sí. Ahí para eso, bueno, por un lado, tenemos mecanismos sociales para eso. En nuestras sociedades que- actuales, que son tan especializadas y el conocimiento se ha distribuido tanto entre distintas disciplinas, tenemos mecanismos para saber, mecanismos sociales que nos indican en quién podemos confiar y en quién no. Para eso están los títulos universitarios y para eso los pone la gente, los cuelga en la pared. Para lo que está diciendo un médico que tiene su título colgado de la pared es, puedes confiar en lo que yo te digo, porque yo me he titulado en medicina en tal universidad. Son mecanismos falibles, porque siempre se dice eso de, bueno, pero hay mucha gente que sale de la universidad y sigue siendo lerda, sin duda. Pero, en general, digamos que es más fiable confiar en alguien que tiene un título. Si quiero saber algo sobre astrofísica, que es el ejemplo que siempre pongo porque es muy complicada, pues creo que puede que haya gente que haya estudiado la carrera de astrofísica y haya salido de ahí sabiendo entre poco y nada. Puede ser, pero va a ser más probable que acierte si me fío de alguien que tiene el título. Pero aparte de eso, también podemos mirar simplemente otro mecanismo social que tenemos para esto es la reputación. ¿Qué, qué- qué- qué, grado de aciertos ha tenido esa persona en cuestión? Y ya si hablamos de gente, pues de amigos, de familiares o incluso de científicos, y ya de políticos, en el caso de los políticos está claro. ¿Cuántas veces ha acertado? ¿Cuántas veces se ha equivocado? ¿Cuántas veces ha dicho cosas que luego resultaba que no eran verdad? Eso es algo que también se ha perdido en la política, si te fijas. Nadie lleva un conteo de cuántas cosas se han dicho y han resultado ser falsas. En el caso de Donald Trump, voy a volver a él muchas veces, pero es que es así. Los seguidores de Donald Trump no están llevando la cuenta de todas las meteduras de pata que ha cometido. Entonces, eso es importante también, eso forma parte. Forma parte del espíritu crítico el confiar en gente sin necesidad de pedirle razones, siempre y cuando yo me vaya fijando en qué medida esa gente ha ido acertando a lo largo del tiempo o ha ido metiendo la pata una vez detrás de otra. Mm. Qué bueno, qué bueno. Me quedo sobre todo en eso que mencionabas, ¿no? De, por ejemplo, en Faladictos, ¿no? Que realmente es una cuenta cuyo propósito, ¿no? Es de algún modo pues divulgar, ¿no? El pensamiento crítico, pero sí que es verdad que es importante no caer, ¿no? En el fundamentalismo, ¿no? Del pensamiento crítico. Es súper, súper interesante y me quedo con eso, porque a veces incluso lo reconozco, yo desde la cuenta, lo sé, para intentar llegar, ¿no? A personas que sea fácil, que sea accesible, a veces caemos, ¿no? En estas simplificaciones, pero creo que es muy importante, ¿no? Tener muy presente esto que mencionas, ¿no? De ser crítico, sí, es bueno, evidentemente, pero ojo, ojo. Entonces me quedo con esto. Mm. José, vamos también a hablar sobre cuestiones que estoy convencido de que tú encuentras problemáticas. Y en el primer episodio de este podcast, ¿no? Tuvimos aquí a Chijón Ley Polanco, doctor en filosofía,
y definió la falacia lógica como un argumento que parece válido, pero que en realidad no lo es. Ujú. Primero de todo, ¿qué opinas de esta definición y qué es una falacia lógica? Ya que probablemente plantea problemas, ¿no? El concepto de falacia. No sé si, bueno, nos podrías explicar un poco de forma fácil, Sí, accesible, para que entendamos. vale. Bueno, ya hemos hablado de esto, entonces sabes que Sí. yo tengo varios problemas con el concepto de falacia. Sí, principalmente que creo que no es tan útil pedagógicamente como se cree, pero además que creo que es un poco, es poco, la definición de falacia es poco coherente. Pero bueno, solo para terminar de aclarar esto, para que la gente sepa lo que se va a encontrar, que lo tengo yo también aquí, para que la gente sepa lo que se va a encontrar si se compra esto, Lo tenemos. no aparece la palabra falacia por ningún lado, me encargué bien de eso. Porque sí aparecen, esto lo tengo que decir porque luego me lo pueden echar en cara, aparecen nombres de falacias concretas. Sí, sí menciono el hombre de paja, menciono la petición de principio, pero creo que es más útil tratarlos como errores argumentativos. Más que ya, porque la palabra falacia me parecía mejor no usarla. A ver, pero Para entender, dime, ¿por qué te parecía interesante no usarla? O por entender. porque es, bueno, voy a pasar a Sí, eso, vamos porque por partes, es sí, muy sí. problemática, la definición es muy problemática. D- Tú me comentabas que en el podcast este se definía falacia como un argumento que parece válido pero no lo es. En, a ver, bueno, esa es una definición un poco antigua de falacia en función, si la estoy interpretando bien, en función de lo que signifique la palabra válido. Porque tradicionalmente válido significaba que el argumento era bueno, era correcto, según las reglas de la lógica deductiva formal. Y eso pues se ha abandonado hace décadas ya, porque hay muchas dudas de que la lógica deductiva formal sea apropiada para estudiar los argumentos que utilizamos en el día a día. Y de hecho, en mi libro nadie va a encontrar simbolismos ni deducciones lógicas ni nada por el estilo. A mí me encanta la lógica formal. Yo soy profesor de lógica formal, también doy clase de eso. He traducido un manual, traduje hace años ya, un manual de lógica formal y me encanta leer sobre eso. Pero soy muy escéptico sobre su aplicación al mundo real, porque es un sistema muy artificial. Entonces, si válidos se entiende en ese sentido, es una visión un poco, es bastante anticuada, pero se puede entender válidos en un sentido más cotidiano, más de, digamos, según los estándares de la lógica informal, que es como nada de simbolismos, nada de cálculos matemáticos, simplemente hay argumentos que son buenos y argumentos que son malos, y a los buenos los vamos a llamar válidos. Si se entiende válidos en ese sentido, es mucho más plausible la definición, claro, pero me surge a mí el problema, que es otra cosa en la que insisto en el manual, de que no está nada claro que haya un dictamen objetivo de la calidad de los argumentos. O sea, ni yo como teórico de la argumentación, ni ningún teórico de la argumentación que oigáis o ningún manual de argumentación que leáis debería deciros, yo te voy a decir qué argumentos son buenos y cuáles son malos. Porque eso, en el momento en que hago eso, esto es algo que planteó un lógico australiano en la segunda mitad del siglo XX y me pareció una de las reflexiones más lúcidas que he leído. En el momento en que yo digo este argumento es bueno o malo, estoy dejando de ser teórico de la argumentación y me estoy situando dentro del debate, dentro de esa discusión. Porque no hay un punto de vista neutral desde el que decidir. Claro, hay argumentos en los que todos podríamos coincidir que son un absoluto desastre. Pero más allá de casos extremos, de absoluto desastre o calidad máxima de argumentos científicos, dentro de esos dos extremos que no son muy problemáticos hay un montón de cosas y esos son dudosos. Entonces, uno de los principales problemas que tengo con la palabra falacia es que cuando se usa parece que lo que se está dando a entender es la autoridad de la lógica dice que este argumento es inaceptable y eso casi nunca es cierto.
Casi nunca hay una regla lógica que invalide completamente ese argumento. Y luego hay el último punto, el último problema que tengo con la palabra de falacia es, y por eso no la he usado, que la definición tradicional de falacia es esa, efectivamente, es la de un argumento, vamos a quitarlo de válido, un argumento que parece bueno, pero no lo es, o parece fuerte, pero no lo es. Pero en las listas tradicionales de falacias hay muchos errores argumentativos que no son argumentos. Por ejemplo, la pregunta cargada. Antes hablábamos de los presupuestos, de las presuposiciones de las preguntas. Hay una falacia clásica, que es la falacia de la pregunta cargada, y que es cuando le pregunto a alguien, tiene lugar cuando le pregunto a alguien, por ejemplo, em, ¿cuándo vas a reconocer que has estado defraudando Hacienda los últimos 5 años? Esa pregunta la otra persona no puede responderla o si le digo, ¿has dejado ya de defraudar Hacienda? No se puede responder ni sí ni no sin cagarla. Eso es una pregunta cargada. Pero eso no es un argumento. Y siempre ha aparecido en las categorías de falacias, pero si falacia lo definimos como un tipo de argumento, eso no debería ser falacia. Y luego está el hombre de paja, que consiste en distorsionar lo que dice la otra persona. Eso tampoco está claro que sea un argumento. Entonces, por eso he preferido hablar de errores argumentativos en general, porque es una categoría donde creo que se pueden incluir más cosas que son importantes para la argumentación.